esta noche, Señor de los cielos, queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos escuchar tu maravillosa voz, Señor. Estamos aquí reunidas, Señor, con un solo propósito y es disponernos para ti, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, en esta noche y nos disponemos, Señor, a escuchar tu voz. Yo me hago a un lado, Padre maravilloso, para que seas tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Yo te pido, Espíritu de Dios, que ministres los corazones de cada una de estas preciosas mujeres, Señor, que en esta tarde han aceptado la invitación de estar, Señor, en este lugar recibiendo este mensaje, Señor, que sé que va a ser de gran ayuda para cada una de nosotras. Ayúdanos a discernir, oh Rey de los cielos, cuando estamos pensando más de la cuenta, cuando estamos dejándonos llevar por nuestros malos pensamientos, cuando estamos haciendo mal uso de las suposiciones. Por eso en esta noche, Padre eterno, nos disponemos para ti. Háblanos. Sella mis labios, oh Señor, y sé tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Yo te pido, Rey maravilloso, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que el propósito por el cual la enviaste se cumpla, Señor, y podamos dar fruto, oh Rey, al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar en esta noche, deja el pensamiento erróneo. Y quiero empezar con este versículo que me pareció muy apropiado para esta enseñanza. Eclesiastés 10, versículo 13. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas, dice Eclesiastés 10, versículo 13. Hace 600 años, fíjense que la gente creía que la Tierra era plana. Las personas tenían miedo de lanzarse al océano por miedo a caerse de la Tierra. Por 200 años, un proceso llamado sangría, que consistía en extraer grandes cantidades de sangre, se usaba para tratar casi todas las enfermedades, desde el cáncer y la indigestión hasta la neumonía. Durante la mayor parte de la historia de los Estados Unidos, los aborígenes estadounidenses y los afroamericanos eran considerados inferiores, ciudadanos de segunda clase. Hace menos de 100 años atrás, las mujeres no tenían derecho a votar. La actividad intelectual de las mujeres era considerada injuriosa para su delicada biología femenina. Tan recientemente como en el año 1900, al menos el 90% de la población creía que los seres humanos nunca volarían. Aún en 1960, la mayoría de la gente creía que una persona nunca podría llegar a caminar sobre la luna. Tal vez ya te imaginas lo que voy a decir a continuación. Todas estas suposiciones eran erróneas, mortalmente erróneas. Cuando menos, las creencias equivocadas limitan de forma seria nuestra habilidad para experimentar la vida y avanzar hacia el futuro como Dios lo planeó. En el peor de los casos, el pensamiento erróneo, ojo con esto, destruye vidas y civilizaciones. El pensamiento erróneo tiene lugar cuando creemos que algo es cierto, pero resulta falso. Repito esto. ¿Qué es el pensamiento erróneo? Este tiene lugar cuando creemos que algo es cierto, pero resulta falso. Como una vez Mark Twain dijera, no es lo que no sabes lo que te daña, es lo que sabes, pero no es así. Y eso sí que me gusta. No es lo que no sabes lo que te daña, es lo que sabes, pero no es así. El pensamiento erróneo implica una amenaza mortal a la salud emocional y espiritual. ¿Qué hace el pensamiento erróneo con nosotros? Puede hundirte en indefensión, puede paralizarte en desesperanza, puede llenarte de una culpa falsa, puede apartarte de una vida gozosa, puede oscurecer tu esperanza del futuro,
puede disminuir tu capacidad para establecer relaciones genuinas, puede encerrarte en un dolor innecesario. ¿Y qué más hace? Puede limitar tu potencial en Cristo. Estamos hablando de cómo vamos a hacer para dejar ese pensamiento erróneo. Porque como decía Mark Twain, no es lo que no sabes lo que te daña, es lo que sabes, pero no es así. Porque es que el pensamiento erróneo tiene lugar cuando creemos que algo es cierto, pero resulta falso. También resulta contagioso y puede llegar a propagarse. Esto hace que el pensamiento erróneo sea aún más peligroso porque opera mayormente más allá de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento erróneo? Podemos contagiar a otras personas a pensar igual y lo peor, se puede propagar, haciendo que esto sea aún más peligroso porque esto opera mayormente más allá de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Erradicar esta enfermedad letal requiere una cirugía tan radical que casi puede compararse a un trasplante de cerebro. ¡Wow! Erradicar esta enfermedad letal requiere una cirugía tan radical que casi puede compararse a un trasplante de cerebro. Entonces, quiero que empecemos mirando cuáles son los 3 tipos de pensamiento erróneo. Hay 3 tipos de pensamiento erróneo, según el psicólogo Michael Jaco, en su libro titulado Blues para compartir, resume los 3 tipos de pensamiento erróneo que distorsionan la manera en que vemos la vida. El primero es el pensamiento de todo o nada. Primer pensamiento erróneo es el pensamiento de todo o nada. Ese es el primer pensamiento erróneo, todo o nada. El segundo pensamiento erróneo es el pensamiento de tomar las cosas como algo personal. Y eso sí que lo usamos muchas veces. Y el tercero, el pensamiento de que las cosas nunca cambiarán. Yo creo que ese aún es peor. Rara vez se habla de estas distorsiones en nuestras iglesias o se enseñan en la formación espiritual o el entrenamiento para el discipulado. No obstante, cuando elegimos dejar estas pocas distorsiones simples pero destructivas, nos deshacemos de la impotencia, la desesperanza, la falsa culpa y el dolor innecesario en que estamos varados. Llevamos a la práctica la promesa de Dios que dice en 2 Timoteo 1, versículo 7. Miremos qué dice 2 Timoteo 1, versículo 7. 2 Timoteo 1, 7, ¿qué dice? No lo sabemos seguramente. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con estas herramientas recibimos poder para avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar entonces ahora del pensamiento erróneo número 1, que es todo o nada. El pensamiento todo o nada, ¿cuál es este? El pensamiento todo o nada exagera. ¿Qué hace este pensamiento? Hace las cosas mucho más grandes de lo que son. Cuando un aspecto de la vida marcha bien, este pensamiento globaliza la experiencia de modo que ella caracteriza todo lo demás en nuestra vida. Y este patrón interpreta las circunstancias y los acontecimientos en blanco y negro. Hay poco lugar para el gris en la vida, para los matices, para hacer las finas distinciones que conforman gran parte de nuestra vida. El pensamiento de todo nada ve el bosque, pero no distingue los árboles. Amén. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, una entrevista laboral no marcha bien y tú piensas, soy una perdedora. Otro ejemplo, sacas una nota promedio en un examen y decides que eres un fracaso. Yo sé que muchas de las que estamos acá hemos pensado así. Compras un automóvil que es un desastre y resuelves, nunca encontraré un auto bueno. Otro pensamiento es, tu paciencia se debilita después de un fin de semana largo y piensas, soy una mala madre porque grité a mis hijos.
Otro es, la charla la otra noche en el grupo pequeño resultó forzada e incómoda. Llegas a pensar, soy una mala líder porque no pude guiar un buen debate anoche. Otro pensamiento puede ser, después de planificar una salida especial con tu esposo, un mozo rudo e inepto te arruina la cena y todo lo que puede pensar es, toda la salida fue un desastre. Observemos un momento el personaje bíblico Jacob, sufriendo de un caso típico de pensamiento todo o nada. Vamos a leer lo que dice Génesis 42, versículo 36, por favor. Génesis 42, verso 36. ¿Qué dice Génesis 42, 36? Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Otras cosas buenas estaban ocurriendo en la vida de Jacob, pero él no podía verlas. Cuando esta única cosa andaba mal, todo, según él, resultaba horrible. Y así nos pasa a nosotras. Cuando algo sucede mal, decimos todo se perdió, todo se dañó, no lo voy a lograr, soy una inepta, soy un fracaso. Fíjese lo que pasaba con Jacob. Él creía que su hijo José estaba muerto, aunque eso era solo un error, y ahora pensaba que 2 hijos más se iban a perder. Su preocupación resultaba válida, pero su pensamiento global de que todo está en mi contra no era real. ¿Por qué? Porque él no podía ver las muchas formas en que Dios lo había bendecido y que estaba a punto de bendecirlo grandemente. No fue capaz Jacob de discernir que Dios estaba poniendo en marcha un plan mayor y de largo alcance al fin de salvar a su familia del hambre llevándolas a Egipto. A su debido tiempo, su familia establecería las bases de la nación de Israel, de la cual procedería la salvación para el mundo. ¿Qué pasa con nuestro pensamiento de todo nada? Es una tragedia. Nuestro pensamiento de todo nada se convierte en una tragedia porque creemos algo que no es cierto y luego se lo transmitimos a los que nos rodean. Considera los siguientes ejemplos de una distorsión corregida. Pensamiento erróneo. Mi jefe nunca cambiará. Pensamiento correcto. Si Dios puede cambiarme, puede cambiar a mi jefe. También puedo llevar adelante nuevas estrategias para relacionarme con mi jefe, las cuales pueden ayudar a que nos llevemos mejor. Otro pensamiento erróneo. No se puede confiar en los hombres. Pensamiento correcto. Una vez un hombre me traicionó, pero conozco a otros hombres que son fieles y confiables. Otro pensamiento erróneo. Los abogados son engañosos. Pensamiento correcto. Hay algunos abogados deshonestos y otros muy buenos. Cuando nuestras declaraciones incluyen palabras como siempre, todo, todos o nunca, por lo general, estas son alertas de que estamos incurriendo en el pensamiento de todo o nada. Un simple cambio de palabras puede crear un gran cambio en nosotros y permitirnos reformular la situación de manera diferente. Cuando nuestras declaraciones incluyen palabras como siempre, todo, todos o nunca, por lo general estas son alertas de que estamos incurriendo en el pensamiento de todo o nada. Un simple cambio de palabras puede crear un gran cambio en nosotros y permitirnos reformular la situación de manera diferente. Cada vez que nos involucramos en este tipo de pensamiento, con toda facilidad nos perdemos las maneras en que Dios se muestra en nuestra vida. Natanael, cuando oyó que el Mesías era de la pequeña ciudad de Nazaret, replicó. Leamos lo que dice Juan 1, versículo 46. Estamos hablando de los 3 tipos de pensamientos erróneos y el primero es el pensamiento del todo o nada. El todo o nada es cuando pensamos que o es todo o no es nada, o es blanco o es negro, pero no aceptamos ni grises ni matices. Es aquella persona que en un bosque solamente ve el bosque, no ve los detalles ni los árboles. Amén. ¿Qué decía Natanael en Juan 1:46? ¿De Nazaret acaso de allí puede salir algo bueno? Él hizo un juicio errado basado en un estereotipo. Jesús no lo tomó como algo personal o se puso a la defensiva. Más bien corrigió la distorsión inmadura de Natanael y lo invitó a seguirlo y abrir sus ojos a muchas cosas mayores en el futuro. Entonces, ese es el primer pensamiento del todo nada. Recuerden que cuando tus palabras tienen como siempre, todo, todos o nunca,
estos son alertas de que estamos incurriendo en el pensamiento de todo o nada. El segundo pensamiento erróneo es tomar las cosas de manera personal. Wow, tomar las cosas de manera personal. Alguien te miró feo y tú dijiste, seguramente qué le hice, qué dije, ahora en qué momento la embarré, por qué le hice así. Y seguramente la persona ese día está enferma y te miró feo sin darse cuenta. Y eso es lo que caemos en ese error. Lo tomamos las cosas de manera personal. Tomamos las cosas a un nivel personal cuando nos ofendemos, cuando asumimos la responsabilidad o culpamos por algo antes de tener toda la información. Fíjense que cuando recién empezamos la iglesia, una pareja se le acercó a mi esposo y le dijo, uy, pastor, usted es increíble, usted es un amor, usted es precioso, pero yo me voy de la iglesia. Y mi esposo le dijo, ¿por qué se van de la iglesia? Porque es que su esposa ni me saluda. Lo que pasaba era que yo era muy tímida y yo entraba a la iglesia corriendo y me subía al altar con tal de no saludar a nadie. Entonces, esas personas estaban tomando mi actitud de manera personal. Así que, y a veces uno pasa desapercibido o pasa de frente a una persona en la salud, entonces la persona dijo, ¿quién sabe ya qué le dice que no me está saludando? Otro día llegó una señora a la iglesia, hace como 3 años, hace poquito, y me escribió, pastora, yo me voy de la iglesia. Yo, hija, ¿pero por qué? Cuénteme, ¿qué pasó? Me dice, pastora, es que resulta que usted llegó tal día y no me saludó. Y en cambio saludó a Julano, a Sutano, a Perencejo y a mí ni me miró. Créanme que yo ese día ni siquiera me di cuenta que ella estaba por ahí. Eso fue una distracción. Muchas veces anda uno distraído y esa señora se fue brava porque yo no la había saludado y que yo era muy odiosa. Ojo, no tomemos las cosas de manera personal. Porque es que somos propensos a ignorar la ambigüedad de la mayoría de las situaciones y nos precipitamos a una interpretación, ojo, que no está basada en la realidad, sino en historias que nos inventamos nosotros mismos. Y esto me encanta. Somos propensos a ignorar la ambigüedad de la mayoría de las situaciones y nos precipitamos a una interpretación que no está basada en la realidad, sino en las historias que nos inventamos nosotros mismos. Historias que nos inventamos nosotros mismos y nos hacemos un video en nuestra cabeza y dijimos, ya no nos habló, ya no nos miró, ya quién sabe qué le hice. Fíjese estos ejemplos. Una amiga llega tarde a nuestro almuerzo y la respuesta a nosotros es, el pensamiento es, ella no me respeta. Otro pensamiento, no tuve un gran aumento este año y el pensamiento es, ellos deben creer que estoy haciendo un mal trabajo. Otro ejemplo, no obtuve el empleo que necesitaba con tanta desesperación y nuestro pensamiento es, debo ser un mal entrevistador. Cuando hacemos una interpretación negativa porque no tenemos todos los datos, nos sometemos a mucha angustia innecesaria. Y esto causa estragos en nuestras relaciones, dejándonos como víctimas o acusadores irresponsables. Resulta sencillo acumular una bolsa de resentimientos basados en algo que no es verdad. Cuidado con esa bolsa de resentimientos basados en algo que no es verdad. Y estos resentimientos es como cuando usted toma una bolsa de papas. Un profesor hizo un trabajo una vez con unos estudiantes y les dijo, a cada uno le dio una bolsa de papa y se las entregó y les dijo, van a llevar esta bolsa de papa toda esta semana a donde quiera que vayan. No la dejen en ninguna parte, tienen que estar con esta bolsa de papa donde quiera que vayan con ella. Y me la traen dentro de 8 días en nuestra próxima clase. Llegaron nuestros estudiantes, por supuesto, con las papas podridas, completamente podridas. Y este profesor les dijo, esa bolsa de papas, esas papas son como los resentimientos que ustedes se guardan en su corazón y no los dejan salir, porque simplemente están pensando más de la cuenta y se llenan de resentimientos innecesarios. ¿Qué dice el 9º mandamiento? Éxodo 20:16 dice, no dé falso testimonio en contra de tu prójimo. Sin embargo, quebrantamos ese mandamiento cuando nos precipitamos a sacar conclusiones sobre otras personas que probablemente no sean verdad.
Nuestros resentimientos a menudo se convierten después en culpa por nuestra incapacidad de perdonarlos. Y nos preguntamos por qué gran parte de nuestra espiritualidad y vida comunitaria resulta tan complicada y enredada. En una situación dada, hay muchas razones posibles por las que ocurren las cosas en la forma en que se dan, y es muy probable que ninguna de ellas tenga que ver contigo. Seguramente lo que está pasando a tu alrededor no tiene nada que ver contigo. Miremos algunos ejemplos. Pensamiento erróneo. Él no me devolvió la llamada, contestó mi correo electrónico. Debe estar enojado conmigo. Pensamiento correcto. Quizás no haya recibido los mensajes, puede haber estado apurado y no tuvo tiempo, debe haberse olvidado o se distrajo con otras preocupaciones. Otro pensamiento erróneo. No me invitaron a almorzar con el grupo de trabajo, no me quiere. Pensamiento correcto. Tal vez tienen un almuerzo de trabajo que tiene que ver con su proyecto. Quizás tenga razones para no invitarme y está bien, son libres de elegir. Otro pensamiento erróneo. Juan no me saludó hoy, me está evitando. Pensamiento correcto. Juan debe haber estado distraído o concentrado en otra cosa y no me vio, lo que me pasó a mí con esta señora. Pensamiento erróneo. No tuve el empleo. No tengo la habilidad de conseguir un trabajo en el mercado de hoy. Pensamiento correcto. No obtuve ese trabajo en particular. Como entrevistaron también al sobrino del jefe, probablemente él obtenga el puesto. Yo puedo recibir el entrenamiento necesario para conseguir un empleo en el mercado actual. Otro pensamiento erróneo. Susana estuvo callada en el grupo pequeño que yo lidero. Creo que no le gusta mi liderazgo. Pensamiento correcto. Susana debe haber estado muy cansada o preocupada con algún problema que todavía no está lista para contar. Muchas cosas, queridas preciosas mujeres de Dios, en la vida son ambiguas y están sujetas a una interpretación amplia. Cuando hacemos juicios apresurados e impulsivos, a menudo están equivocados. Fíjese que un ejemplo bien lindo está en María, la Madre de Jesús. Es un ejemplo notable de alguien que no se tomó las cosas de manera personal. Porque resulta bastante conmovedor observar su aparente falta de resentimiento hacia José después de que él planeó dejarla en secreto. Hasta donde yo sé, ella no tuvo palabras mudas para el dueño de la posada que no le hizo un lugar aunque estaba embarazada de 9 meses. Más tarde, cuando llegó el momento de consagrar al bebé Jesús en el templo, Simeón le dijo, leamos lo que dice Lucas 2, versículo 34, por favor. Lucas 2, verso 34. Lucas 2, 34 dice, entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En vez de ofenderse María o resentirse por las duras palabras de ese anciano, María meditó estas palabras y las atesoró en su corazón, como dice Lucas 2, 48 al 51. No sabemos lo que estaba pensando, pero bien pudo haberse convencido a sí misma. Debe haber algo malo con esta gente que me rodea. Ella parece evitar mucho en inventarse historias negativas acerca de los demás cuando no entiende sus acciones. Su habilidad de no tomar las cosas de forma personal es tal vez uno de los grandes secretos de su espiritualidad. Porque es que su relación con Dios al parecer protegía su corazón de catalogar a los otros como bueno o malo, por la forma en que la trataron o le hablaran. Ella no se vengó cuando se sentía incomprendida. No observamos a María viviendo el veneno espiritual de malinterpretar las acciones de los demás. Del mismo modo, cuando no tomamos las cosas a título personal, abrimos una senda hacia y a la vez damos la señal de una espiritualidad genuina. Ojo, cuando no tomamos las cosas a título personal, abrimos una senda hacia y a la vez damos la señal de una espiritualidad genuina. Entonces María no pensó mal.
María no tomó las cosas de manera personal. María sabía y tenía claro cuál era su posición como la mamá del Hijo de Dios. Amén. Y el tercer pensamiento erróneo tiene que ver cuando decimos las cosas nunca cambiarán. Las cosas nunca cambiarán. Esta dañina línea de pensamiento se relaciona con nuestra visión del futuro. Si crees que las cosas nunca cambiarán, permanecerás profundamente anclado en el pasado. Cuando supones que tú, otros, una situación puede cambiar, tienes la energía para dedicarte a realizar los cambios. Cuando supones que tú u otros tienen una situación y que tienen una situación no puede cambiar, tienes la energía para dedicarte a realizar los cambios. Considera cómo tu familia de origen se relacionaba con las situaciones desafiantes y las dificultades. Es probable que las manejes de una manera similar. Cuando nos enrolamos en el pensamiento erróneo de que las cosas nunca cambiarán, tenemos ideas como estas. Nunca tendré una buena relación. Nuestra familia siempre será disfuncional. Nunca seré feliz siempre y cuando esté soltera. Nunca encontraremos otro maestro tan bueno como ese. Nunca seré feliz jamás en esta familia. Nuestro hijo siempre será un niño difícil. Nunca tendré amigos. El rey Saúl y su ejército veían que las cosas nunca cambiarían, que siempre serán incapaces de vencer al poderoso Goliat y al ejército filisteo. Estaban equivocados. Dios usó a David, un joven pastor de ovejas, con una perspectiva divina y una estrategia nueva para cambiar las cosas. El apóstol Pedro creía que las cosas nunca cambiarían. Como judío creyente jamás ha entrado a la casa de un gentil. Tenía una creencia errónea de que los judíos y los gentiles debían continuar separados cuando la iglesia comenzara a crecer. Sin embargo, Dios le mostró a Pedro mediante una visión que eso podría cambiar. Los discípulos creían que las cosas nunca iban a cambiar después de que Jesús fue crucificado y sepultado. Estaban equivocados. Jesús resucitó y envió al Espíritu Santo en Pentecostés para dar inicio a un crecimiento global internacional de la iglesia que incluía a millares y nos incluyeron a usted y a mí. El pasado no tiene por qué predecir el futuro. Ojo con esto, tu pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Las cosas pueden cambiar para mejor. El futuro no tiene que traer más de lo mismo. Podemos cambiar y tenemos que cambiar. Considera, entonces, miremos estos ejemplos. Pensamiento erróneo, nunca tendré una relación saludable con el sexo opuesto. Pensamiento correcto, puedo aprender las habilidades necesarias para las relaciones exitosas con el sexo opuesto. El pasado no necesariamente tiene que ser el futuro. Pensamiento erróneo, mi jefe nunca me entiende. Pensamiento correcto, puedo intentar acercarme a mi jefe de otras maneras. El pasado no necesariamente tiene que ser el futuro. Pensamiento erróneo, nuestro matrimonio siempre será difícil. Pensamiento correcto, buscar la ayuda y el asesoramiento necesarios para que el matrimonio sea placentero. El pasado no necesariamente tiene que ser el futuro. Pensamiento erróneo, pues siempre será alguien difícil por su discapacidad de aprendizaje. Pensamiento correcto, puedo aprender formas de tratar con las dificultades de mi hijo que puede mejorar nuestra relación. El pasado no necesariamente tiene que ser el futuro. Otro pensamiento erróneo, nunca encontraremos una casa que podamos pagar. Pensamiento correcto, con tiempo, paciencia, buena administración y oración, encontraremos una casa tal vez en una ubicación distinta o podemos adaptar nuestros requisitos. Mi futuro no está limitado a nuestra experiencia pasada en la búsqueda de una casa. Amén. Tenemos que tener en cuenta que tu pasado no puede marcar tu futuro. Tu pasado no puede marcar tu futuro. Y eso me encanta. Tú no puedes basar tu experiencia o tu futuro en las cosas pasadas. El pasado no tiene que ser, y quiero que te quede en esta noche en tu corazón. El pasado, tu pasado, no puede necesariamente, no tiene que ser necesariamente tu futuro. El pasado
no necesariamente tiene que ser el futuro. Recuerda esto siempre. Recuerda esto siempre. Tu futuro puede ser mejor que todo lo que hayas experimentado antes. El futuro no tiene que incluir los mismos patrones dañinos del pasado. Toma la energía que has invertido en pensar y cavilar innecesariamente sobre el pasado y empléala en efectuar cambios hacia el futuro. Amén. Toma la energía, porque es que gastamos tanta energía pensando y pensando, cavilando en las cosas malas que nos pasan, que perdemos el tiempo en aprovechar todas las cosas buenas que Dios nos tiene ya preparadas para aquellos que le aman. Recuerde lo que dice la palabra en Romanos 12:2, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos a la situación que estamos viviendo, no sigamos con los mismos pensamientos, echémoslos fuera, digamos como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso necesitamos derribar la pared del pensamiento erróneo. Porque es que abandonar el pensamiento erróneo exige lo mejor de ti. Y yo lo describo como derribar la pared, porque es una destreza desafiante y va contra la razón. Derribar esa pared es necesario tener en cuenta 3 principios claves para formar la base alrededor de cómo derribar esta pared. Para derribar esa pared es necesario tener en cuenta 3 principios claves para formar la base alrededor de la cual la podamos derribar. Lo primero, quiero que lo notes allí donde estás. Discierne cuándo no debes seguir tus sentimientos. Discierne cuándo no debes seguir tus sentimientos. Amén. Discierne cuándo no debes seguir tus sentimientos. Segundo, deja de leer la mente. Recuerda, segundo, deja de leer la mente. Y tercero, haz algo diferente. Para lograr una victoria a largo plazo en esta área, ya sea con un compañero de trabajo, un amigo, tu cónyuge, padre o hijo, debes comprometerte con las 3 prácticas. Lo primero, discierne cuándo no debes seguir tus sentimientos. Las escrituras nos muestran a Dios como un ser emocional que siente. Dios es una persona. Habiendo sido creados a su imagen, nosotros también tenemos la habilidad de sentir emociones. Ojo con esto, aprender a escuchar mis sentimientos y seguirlos cuando es apropiado hacerlo, revoluciona nuestra vida en Cristo y nos ayuda a descubrir los dejos de que hemos estado estudiando. Recuerda que hemos estudiado muchos dejos, amén. Deja de pensar diferente, deja de decir mentiras, hay muchos dejos que estamos dejando. Sin embargo, hay un tiempo y lugar para no seguir nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarles en mente? Hay momentos en que tenemos que escuchar nuestros sentimientos y seguirlos para revolucionar nuestra vida en Cristo, pero hay momentos en que tenemos que tener discernimiento y parar, porque es que esos pensamientos pueden hacernos, esos sentimientos pueden hacernos descarriar. Consideremos unos pocos ejemplos. Una amiga no responde a tu mensaje o llamada por 3 días. Te pones muy mal y te preguntas, ¿qué hice? Te pones muy mal y te preguntas, ¿qué hiciste o dijiste que pudiera haberla ofendido? Te sientes igual como cuando tu madre se alejaba de ti siempre que hacías algo malo. Duermes mal cavilando sobre algunas posibilidades negativas. Estás en una reunión en el trabajo y alguien disiente de manera agresiva con el facilitador de la reunión. Cuando la tensión se apoderó de la sala, te pones muy nerviosa y quieres salir corriendo. No puedes participar del resto de la reunión. Te sientes muy similar a cuando había tensión sin resolver en la mesa familiar entre tus padres cuando eras una niña. Otro ejemplo, tu esposo dice que llegará a casa a las 7 de la noche, pero no llega hasta las 7:30.
Estás tan molesta que te vas a tu habitación y no cenas con él. Sus disculpas y explicaciones no te convencen. Te sientes desvalorizada y te preguntas si podrás seguir casada con una persona tan insensible. Sientes la misma ansiedad de que cuando eras niña, dependiendo de tu padre, que te decía que iba a llegar y que no llegaba, y rara vez te llevaba puntualmente a donde tenías que ir. Otro ejemplo, una persona de tu grupo pequeño habla sin parar, paralizando la dinámica del colectivo. Tú eres la facilitadora y sabes que es tu responsabilidad tratar con esa persona. No duermes en la noche imaginándote innumerables situaciones posibles si lo hicieras. Te sientes impotente de forma muy parecida a como te sentías cuando estabas creciendo y no te permitían hablar en tu casa. Otro ejemplo, tu empleado entregó un reporte con errores y discrepancias. Tienes temor de cómo podría reaccionar si le pides explicaciones. Le haces caso a tus sentimientos y lo evitas durante las próximas 2 semanas. La situación te recuerda al temperamento explosivo de tu hermano cuando tus padres lo cuestionaban por su conducta. Fíjense que en todas estas situaciones el problema surge cuando los sentimientos del pasado conspiran contra el pensamiento lúcido en el presente. Todas estas situaciones suceden cuando el problema surge cuando los sentimientos del pasado conspiran contra el pensamiento lúcido en el presente. La situación actual establecida alguna del pasado que desata una respuesta desproporcionada. Nuestros sentimientos se han fijado de tal modo en nuestra mente que anulan el proceso lógico del pensamiento. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo en ese momento. Si sentimos enojo, si sentimos dudas, si sentimos temor, si sentimos angustia, nos dejamos llevar por eso y anulamos lo que en realidad está pasando. No te dejes llevar por tus sentimientos. De repente nos encontramos estallando. Los sentimientos abrumadores nos impiden hacernos algunas preguntas esclarecedoras. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué sé positivamente que es verdad? ¿Cómo quisiera que termine esto? ¿Mis sentimientos son importantes en esta situación o debo dejarlos a un lado en este caso? Ojo con esto. El primer paso para derribar la pared de los pensamientos erróneos es que puedas discernir y no te dejes llevar por los sentimientos. Discierne cuando no debes seguir tus sentimientos. Necesitas discernir cuando no te debes dejar llevar por tus sentimientos. Dios nos ha dado un sistema de dirección interna para avanzar en la vida, los pensamientos y los sentimientos. Por eso resulta esencial que les prestemos atención a nuestros sentimientos. Sin embargo, luego tenemos que pensar qué haremos con ellos. Amén. Entonces, para un momento, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cuál es en realidad lo que está pasando? ¿Cuáles son los hechos que están viviendo? ¿Cómo quiero que termine esto? ¿Y mis sentimientos en realidad son importantes en esta situación o debo dejarlos a un lado? Debemos saber cuándo seguir nuestros sentimientos y cuándo no es indispensable si queremos crecer hasta convertirnos en adultos espirituales en Cristo. Entonces recuerda, lo primero que tenemos que hacer para derribar la pared del pensamiento erróneo es discernir cuándo nos debemos dejar llevar por los sentimientos y cuándo no. Amén. Segundo, deja de leer la mente. Deja de leer la mente. Fíjense que Dios es omnisciente. Él sabe todo acerca de todas las situaciones. Y solo Dios sabe lo que está sucediendo en la mente de los demás. Solo Dios sabe lo que está sucediendo en la mente de los demás. No obstante, aún así jugamos a ser Dios cuando hacemos suposiciones sobre otra persona o interpretamos ciertos comportamientos sin verificar los hechos. Cuando hacemos suposiciones sobre otra persona, estamos portándonos como si fuéramos Dios. Cuando interpretamos ciertos comportamientos sin verificar los hechos, nos estamos portando como si fuéramos Dios. El único que puede leer nuestros pensamientos es Dios, porque Él es omnisciente. Recuerde que Él sabe todo acerca de todas las situaciones. ¿Qué pasa con estas suposiciones? Estas suposiciones desatan mucha tristeza y confusión innecesarias.
En realidad, la aplicación de esta sola habilidad contiene la clave para prevenir el pensamiento erróneo en tu familia, en el trabajo y en la iglesia. Tu esposo, ojo con esto, que por lo general te llama cuando estás trabajando, un día no te llama. Entonces tú comienzas a preguntarte si estará enojado contigo. Anoche pelearon, pero pensabas que había quedado resuelto. Supones lo peor. A lo largo de todo el día cavilas sobre el aparente comportamiento inmaduro de tu esposo. ¿Cómo se atreve a ignorarte? Y empiezas a hacerte películas. Eliges no dirigirle la palabra cuando llegue a casa y te vas a la cama sin saludarlo. Él se queda en la mesa de la cocina y no pregunta si algo anda mal. Esto confirma tu hipótesis sobre su inmadurez. Las cosas están peor de lo que esperabas. Y sigues pensando, ¿quién sabe lo que traerá el mañana? Murmuras con resignación mientras apagas la luz. La verdad, según te enteras después, es que tu esposo no llamó porque tuvo una emergencia de trabajo. Así que creaste un intricado escenario en tu mente que no era verdad. Un intrincado escenario en tu mente que no era verdad. En este caso, ¿qué pasó? Seguiste una espiral descendente al interpretar de forma negativa el comportamiento de otros y hacer suposiciones sobre lo que estaba pensando. Tales cosas se convierten en minas ocultas en las relaciones y poco a poco vas edificando resentimientos, te lastimas a ti mismo. Construyes paredes invisibles para mantener a los demás afuera y lo peor de todo es que apagas al Espíritu de Dios en ti. Piensa en una persona con quien hayas estado practicando la lectura de la mente o acerca de quien estás haciendo suposiciones que no has verificado. En el momento apropiado, ojo con esto, hazle las siguientes preguntas a esa persona a la cual has estado leyéndole la mente. Pregúntale, ¿me das permiso de leer tu mente? Otra pregunta, ¿puedo comprobar una suposición que tengo? ¿O tengo permiso para verificar mi pensamiento contigo? Las historias que nos contamos a nosotros mismos tienen un impacto enorme sobre nuestros sentimientos. Considera la diferencia de lo que tienes en mente cuando un amigo que ha quedado a encontrarse contigo para cenar lleva 40 minutos de retraso. ¿Cuán distintos pueden ser tus sentimientos cuando te dices a ti misma, tal vez tuvo un accidente cuando venía para acá, o esta relación a las claras es más importante para mí que para él? Cada interpretación genera un sentimiento diferente. ¿Por qué? Porque los sentimientos están íntimamente relacionados con la historia que nos contamos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. Para abandonar el pensamiento erróneo y mantener una buena salud emocional y espiritual, debemos tomar la decisión deliberada de dejar de leer las mentes. No supongas lo que está pensando. No pienses lo que está pensando aquella persona sin siquiera preguntarle. Tenemos que verificar nuestras suposiciones hablando con la persona frente a frente en vez de hacerlo en nuestra cabeza. Amén. Entonces recuerda, lo primero es no discierne cuándo debes seguir sus sentimientos. Segundo, deja de leer la mente para derribar la pared del pensamiento erróneo. Y tercero, haz algo diferente, haz algo diferente. Seguramente conoces la muy citada definición de locura de Albert Einstein. ¿Qué decía Albert Einstein que era la locura? Es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y me encanta esto. Albert Einstein decía que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y así muchas de nosotras, año tras año, hacemos lo mismo una y otra vez. Pero después nos quejamos de que nada cambia. Hacemos lo mismo una y otra vez y resultamos quejándonos de que nada cambia. ¿Y qué decimos? Y decimos la vida, según suponemos, siempre será dura. Decimos que sí a todo y a todos porque queremos que la gente piense que somos la supermujer. Ponemos cara de feliz delante de todos y negamos la tristeza, el enojo y el temor. Y nos ponemos en último lugar ignorando las cosas que nos provocan vida y gozo.
Por eso, para liberarnos del pensamiento erróneo, tenemos que hacer algo diferente. Y eso se logra cuando aprendemos que el futuro no puede ser igual al pasado. Amén. Grábate esa frase. Tu futuro no puede ser igual al pasado. Cuando te veas atrapada en la arena movediza del pensamiento erróneo, hazte dos preguntas. Primero, ¿estoy dispuesta a dejar de hacer las cosas conocidas que no están dando resultado e intentar algo que considero desconocido, pero tal vez es más probable que tenga éxito? Repito, la primera pregunta. ¿Estoy dispuesta a dejar de hacer las cosas conocidas que no están dando resultado e intentar algo que considero desconocido, pero tal vez es más probable que tenga éxito? Segundo, ¿qué cosas lamentaré de acá a 20 años si no me levanto y hago algo para cambiar la situación? Y esto es muy importante. ¿Qué cosas lamentaré de acá a 20 años si no me levanto y hago algo para cambiar la situación? No subestime lo difícil que es dar este paso ilógico y contracultural. A menudo todos nosotros grita, no te arriesgues al cambio. Esto puede terminar en un desastre. Nos resistimos al cambio, no nos gusta el cambio y por eso es que no hacemos cambios, porque pensamos que el cambio nos va a paralizar, que el cambio nos atemoriza, que el cambio nos deja en fracaso. Cuando un patrón enfermizo está profundamente arraigado en nuestras vidas, es difícil hacer algo diferente solo por medio de nuestros esfuerzos. Muchas veces necesitamos ayuda de alguien más experimentado que nos haga ver nuestra situación de una manera más objetiva. Tal vez conoces el viejo refrán: si al principio no tienes éxito, inténtalo e inténtalo otra vez. Pero ese eslogan necesita una adaptación. Si al principio no tienes éxito, haz algo diferente. Amén. Si al principio no tienes éxito, haz algo diferente. No obstante, precisarás un pensamiento correcto, realista y un plan para hacer algunos cambios en tu futuro. Cambios en tu futuro. Recuerda que tu futuro no es igual a tu pasado. Amén. Y por último, necesitamos navegar a favor del viento. Muchas de nosotras no hemos navegado nunca, pero para los que saben hacerlo es necesario que posicionen la vela en el lugar exacto a fin de poder avanzar. Para los principiantes es más difícil de lo que parece. Cuando la vela no se corresponde con el viento, hay tres posibilidades. Navegas en círculos, te quedas parado y no avanzas, o te vuelcas. El pensamiento erróneo es como tener la vela en la posición incorrecta. Amén. El pensamiento erróneo es como tener la vela en posición incorrecta. No puedes avanzar. Estás atascado simplemente reciclando las mismas penas, frustraciones y problemas. Esto me encanta, porque es que el pensamiento erróneo es como tener la vela en la posición incorrecta, porque no te deja avanzar. Y estás atascado y entras en un círculo vicioso donde piensas esto y ese pensamiento te llama al mismo y el mismo al otro y el mismo al otro y te caes en el mismo pensamiento día tras día. Y siempre estás reciclando las mismas penas, frustraciones y problemas. Derribar la pared del pensamiento erróneo te impulsa hacia adelante en la vida de una manera transformadora. No es fácil. No te voy a decir que es fácil, pero necesitamos intentarlo. Necesitamos hacerlo un día a la vez. Necesitamos avanzar para poder derribar esa pared de pensamiento erróneo. Porque es que el drástico ajuste mental de dejar el pensamiento erróneo agranda tu vela. La posiciona de forma correcta para que pueda moverse libremente con el viento. Y en definitiva, miren eso tan lindo, ese viento es el Espíritu Santo que corrige tu pensamiento erróneo y te alinea con la verdad. Amén. Para poder navegar en el río de agua viva, para poder navegar en los ríos de vida que tiene el Espíritu Santo para nosotros, necesitamos derribar ese pensamiento erróneo.
y dejarnos llevar por los vientos del Espíritu Santo que sopla todos los días y que nos lleva a alinearnos con la verdad. Por eso es tan importante dejar ese pensamiento erróneo. Amén. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por esta maravillosa oportunidad, Señor, de poder traer esta palabra, este mensaje, oh Rey de los cielos, que sé que ha tocado la vida de cada una de tus hijas, Padre maravilloso. Yo bendigo en esta noche, Señor de los cielos, cada una de sus familias. Yo pongo delante de ti, Señor, sus proyectos, sus trabajos, sus familias, oh Dios de los cielos, aún esos sueños, Padre, que hay en sus corazones, Rey, que las llevan, Padre maravilloso, a alcanzar el propósito que tienes planeado para cada una de ellas, Señor. Yo bendigo sus vidas, Padre. Yo te doy gracias, Rey de los cielos, por este tiempo donde has hablado profundamente a nuestro corazón, donde nos has mostrado, Rey de los cielos, lo importante que es, Señor, no avanzar, no dejarnos llevar por esos pensamientos erróneos, Señor, sino que podamos entender que mi futuro no puede ser igual a mi pasado, Señor. Que el pasado no es el que dirige mi futuro ni el que dirige mi vida, Señor. Que yo necesito tener la capacidad de derribar, oh Padre, esos pensamientos erróneos, papá, y poder avanzar, Señor, Dios de los cielos, no dejándome llevar por los sentimientos. Poder avanzar, Señor, no leyendo la mente de las personas, y poder avanzar, Rey de los cielos, haciendo algo diferente. Ayúdenos, Señor, a tener la capacidad, Señor, de poder discernir cuando nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos y estamos pensando más de la cuenta, Señor. Y cuando nos armamos esos videos, Señor, que para nada son favorables, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Y yo te pido, Rey de los cielos, que esta palabra produzca un fruto abundante en cada una de ellas. Padre, que tengamos en cuenta que mi pasado no dirige mi futuro. Que tengamos en cuenta que yo no puedo basar mi futuro en las pérdidas del pasado. Que podamos tener en cuenta, Señor, que tenemos que navegar, Padre, en los ríos, en el viento del Espíritu Santo, y la única manera de hacerlo es dejar a un lado ese pensamiento erróneo, Señor, y poder tener pensamientos de bien y no de mal. Esos pensamientos, Señor, Padre, de victoria, esos pensamientos que nos llevan a alcanzar, Señor, el propósito que tienes con cada una de nosotras. Yo bendigo sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que sigas ministrando la vida de cada una de tus hijas, Señor. Sigue hablando a sus corazones. Sigue llenando, Señor, oh Padre, sus vidas, Señor, de amor, de fe, de esperanza y de esa fortaleza, Señor, que viene de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén.